Lo más divertido de esta parte es que yo estoy sola, pero la gente que mira el vivo después eh, debe decir, esta piba que hace. Voy a prepararme el mate y ahora empezamos. Bueno, mientras tanto, les voy a ir contando, a presentarles el espacio. Bueno, como saben, somos el Ruku Editor, pues están viéndolo desde nuestra cuenta por ahora. Y estamos haciendo unas charlas, unas entrevistas con autores y autoras. Y estamos hablando este mes sobre la creatividad, ¿sí? Están saliendo temas muy copados. Nos está sirviendo mucho para reflexionar acerca de nuestra labor como editorial, pero también acerca de lo que nos une en cuanto a los procesos creativos, así que creo que está muy bueno. Voy a saludar a todos, a Facu, a Lean, a Gabriela, a Sofi. Bueno, hola a todos. Les voy a pedir perdón desde ya, les voy a contar una inferencia. Mi compañero está tomando examen en este mismo momento y bueno, nada, se van a... Quizás lo escuchan, quizás no, yo espero que no, pero bueno, así que si escuchan algo sobre sistemas y sistemas operativos, esas cosas, es que él está haciendo esto. Así que bueno, les recuerdo que este es un espacio abierto a todos pueden opinar, pueden poner sus comentarios ahí abajo, que en la medida que van apareciendo yo trato de leerles a todos. Así que bueno, voy a terminar de armar el mate. Esta es como mi cita de la semana, o sea, yo me produzco para este momento. Vamos a blanquearlo. Y voy a dar paso a Facundo Kishimoto. A ver, Facu. Conectar Facu, así no hago esto sola, que es medio una cosa rara. Ahí. Hola, Facu. Hola, ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, bien, acá preparando el mate. Sí, yo estoy en la misma, ¿Sí? ya con el primer mate, a ver si Bien corro ahí. esto que se ve muy oscuro, perdón. No, perdón, no. Queremos budines gratis ahora. No, Eh, bueno, ya bueno, somos 6 personas. Eh, bueno, nada, decirles para empezar, gracias por estar acá. Y lo que se nos ocurrió para, seguimos pensando este espacio que es nuevo, que tiene nuevas estrategias cada vez. Y esta vez vamos a empezar con una autora que forma parte de una de las colecciones de la editorial y Facu es el encargado, el editor en jefe, digamos, a él no le gusta que yo diga esto, pero yo lo voy a decir igual. Así que, bueno, le voy a dar pie a él para que nos cuente un poco acerca de Déjà Vu. Y bueno, vamos a ir hablando de eso y después ya le damos pie a Lu. ¿Dale? dale. Bueno, Em, empezá por donde gustes y yo te voy haciendo preguntas de chismosa. Como siempre. Bueno, siempre con Sonia es la otra socia fundadora, la persona fundadora de la editorial. Siempre también quisimos publicar, editar cuentos narrativa en formato breve, como son las plaquetas de Yahoo que son en tamaño A6, que es un cuarto de A4, para quien no sabe. Y era algo que no hay mucho que lo... Sí, muy bien, ahí dice los amigos del ajeno, pero al revés, es muy loco. Eh, y que no hay tanto de narrativa en las editoriales independientes, lo que más abunda es la poesía
También, entonces queríamos editar este género que también nos gusta y, bueno, y Déjà Vu se me ocurrió porque como esta idea de algo que se repite, como cuando uno era un niño y se iba a dormir y le pedían le pedían a los padres que le contaran un cuento una y otra vez, entonces como esta idea de los cuentos que se repiten y que suceden y que cada vez que se repite, no es que se repite porque sí, sino como que hay algo que va cambiando en uno mismo, ¿no? Cuando uno vuelve a leer una historia y te, te transmite otra cosa, uno la interpreta de otra forma porque uno también ha cambiado Total. y bueno, Es por un ahí. nombre muy hermoso, además. ¿Quién no ha tenido un déjà vu y quién no ha querido que le repitan el cuento una y otra vez? A mí me pasa con algunos cuentos de la colección de cada libro, que es el favorito de cada libro, que es como que cuando está el autor digo, y tipo, yo soy de la que agita en la tribuna, tipo, "Ay, quiero este". Eh, Soy una molestia. Pero bueno, la, ¿qué sentís que caracteriza a Déjà Vu del resto, ¿no? Porque son autores, los autores que conformamos, bueno, la colección de Déjà Vu son muy distintos entre sí. ¿Cuál es o sentís vos que es el punto de encuentro? Em, Como siempre quisimos hacer también que creo que con la poesía era como editar como otras voces y Mm, como que sí, sí, hay como cada plaqueta tiene su toque diferente, pero cada una tiene como algo distintivo para decir, eh, algo más gracioso, un poco más serio, otras pinceladas más descriptivas, ujú. este, pero en todas hay una historia que te cuentan y uno se queda ahí enganchado queriendo escuchar, leer, como creo que es eso un poco de la colección, como la idea de, de sentir eso que uno sentía cuando leía los primeros cuentos de chico, Claro. pero con esta idea tal vez, no sé si fresca, pero como de ahora, como las cosas que están pasando ahora. No, no sé si me explico bien. Sí, perfecto. Recién Lu arriba, digo arriba porque ya pasó el comentario, decía que estábamos como el yin y el yang, en blanco y negro. Eh, y pensaba, eso es porque somos de Géminis. Complementamos todo lo llevaba a Géminis, ¿viste? No tenía, tipo, bueno. Lo que me gustaría saber, para ya ir adentrándonos con la autora de esta entrevista, es, primero, ¿por qué Luciana? ¿Dónde la conociste o la conocieron? Eh, ¿Por qué la convocatoria para escribir, que además es una plaqueta bastante peculiar porque es de crónicas y es casi, o sea, es casi, excepto por un texto o dos, es exclusivamente de crónica. Entonces me parece peculiar, interesante y súper súper llamativo y atractivo, atractiva la, la plaqueta, ¿no? Sí, a Luciana la conoció solo una fecha en creo que en Mármol, hace 2 años, creo Ujú, recordar, y que me había comentado, nos había comentado como que la había impactado de, de esto que, que de lo cual recita y también la leemos y está en la plaqueta estas em, extractos de conversaciones que, que escuchó y que algunas sí y otras no han tenido modificaciones, pero como que de alguna manera la impactan a ellas y también impacta después a quien total. lee. Este, y eso en principio, después hay una crónica
con más pura de cuando, eh, de una vez cuando trabajó de moza en una fiesta sorpresa, en Mi cumpleaños, favorita. que es muy, muy conmovedora. Ujú. Este, pero sí tenía como esa forma como rápida que uno se queda así como prendido cuando empieza a leer, que te llama la atención y que como que hay algo este, mm, como que también hay algo en el lenguaje con un juego de palabras, Ujú. cosa que también hablamos con ella durante la edición y que eso está mucho en los textos también, con la idea que también de jugar con eso. Eh, y más o menos por ahí como hay mucho de la imaginación, algo también de la fantasía, Ujú. que como incluso las conversaciones que escuchaba ella, algo de tomar cosas que pueden ser como sacadas de contexto, como más allá de la realidad, Ujú. que como suele pasar, ¿no? Claro. Pienso en Luciano y pienso también en lo importante de la oralidad en Lu. Como, como lo que venimos, ¿no? Hablando también un poco, esta cosa de terminar el texto en la lectura. Yo lo he escuchado muchas veces y es como que te terminas transportando y la crónica es como, se siente como si estuvieras escuchando lo que pensaba en el momento que estaba sucediendo, como si te metieras en la cabeza, ¿no? Este, es muy, muy genial. Claro, como un tiempo presente, como tal vez eterno, ¿no? Como que cada vez que lo lees vuelve a pasar desde como de cero, digamos. Como no es algo Totalmente. que ya pasó, sino que está pasando ahora. Bueno, un poco un déjà vu. Sí, claro. Me parece muy copado. Bueno, y para cerrar este pequeño momento, contame qué pensás o qué te gustaría decir acerca de los amigos de lo ajeno, que es la placa, lo voy a mostrar acá, que es la plaqueta. Ah, no sé si ve, bueno, se ve en espejo, pero bueno, se entiende, ¿no? ¿Qué Este, pensás de ello? ¿Qué querés contarnos de esa plaqueta? De esta plaqueta. que los amigos del ajeno que seleccionamos algunos textos, o sea, los textos están allí, y que es muy divertida. También, como en algunos también de los relatos de Déjà Vu, hay niños involucrados y se ve como esa inocencia Ujú. y frescura de la infancia, pero a la vez como eso, como que no cuando los niños son inocentes, pero tienen esos como raptos de lucidez y que lo dicen sin medias tintas, este, y que como que hay, entre esas extractos de conversaciones hay algunas, como dijiste vos, crónicas, hay un relato fantástico, como que hay diferentes cosas, no hay algo específico, pero sí como está eso de lo oral muy, muy marcado. Así que uno, ahora cuando lo escuchen en un rato y se van a quedar con su voz y solamente cuando la vuelvan a leer, va a estar sonando esa voz que te va a leer en la cabeza y eso está muy bueno. Totalmente. Bueno, Facu, gracias. Gracias por contestar estas preguntas y charlar un ratito. Así que bueno, les recuerdo que Facu hace unos budines espectaculares. Pueden contactarlo en su Instagram. Son deliciosos los budines. Todos con algarroba como base, son increíbles. Así que bueno, si quieren ir a comprar, son muy ricos y hechos con mucho amor. Así que bueno, Facu, te mando un beso. A saber, buen Nos provecho, vemos. te sigo viendo en un rato. Gracias. Bueno, seguimos entonces. Ahora le voy a dar este, la bienvenida a Lu, así que la voy a invitar.
Chicos, me siento tipo Susana Jiménez, tipo el living y pasa el nuevo invitado y increíble. Bueno, déjenme flashearla, por Dios. Oli, ¿cómo estás? Buenas. Hola, ¿Todo Bel. bien? ¿Bien vos? Bien, 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 acá flasheando en la cuarentena. Sí, es re loco esto. Recién como que me reí acá en mi casa que una de mis convivientes me pregunta a dónde iba tan arreglada, como irónicamente, claramente, porque a ninguna parte. Y le dije Mal, a mi pieza, a mi pieza que a charlar con Belén. Pero bueno, mal, mal. Es la, me lo tomé como una cita. total, yo tipo hasta, en realidad te soy sincera, me maquillo porque mis ojeras no tienen, no sabes, son mis ojeras, o sea, no se puede creer. Entonces digo, bueno, vamos a ponerle un poco de onda, pero bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando esta situación? No sé cómo Este llamarlo, tiempo. este flasherismo Eh, mundial. La verdad, voy a decir que bien en el sentido de como ser responsable con mis privilegios, digo, como ser correspondiente a mis privilegios. Ujú. Eh, en algunos aspectos muy bien. De hecho, justo como en los aspectos literarios es medio loco esto que está pasando, pero nunca en mi vida tuve tantos alumnos como tengo ahora. Wow. Eh, lo cual a veces me resulta re bizarro porque justamente, bueno, para los que se están sumando y no me conocen o no lo saben, doy taller de escritura creativa para adultos y en este momento tengo 20 alumnos, lo cual Wow. para mí es una guasada, o sea, no lo hubiese, a veces no lo puedo controlar realmente porque son clases individuales, así que con cada uno estoy haciendo como un laburo muy puntual y un seguimiento semanal, re lindo y re exhaustivo. Estoy como todo el tiempo en el papel un poco de ustedes, viste, de la edición, que a mí me recontra gusta. Y me parece re loco sentirme en un lugar como contra, no iba a decir contraproducente, pero es más bien contrario, como de, a mí me está costando un montón escribir, y veo que a los demás no tanto, porque evidentemente tengo alumnos que todas las semanas Claro. entregan, justamente entregan material, se recontra aprenden a las consignas. Yo misma me encuentro generando disparadores creativos para otras personas y yo no los puedo ni en pedo hacer, o sea, lo digo como con total sinceridad. Eh, pero me pasa un poco que en realidad estoy en una etapa de, no sé, supongo que también esto es escribir. Digo, como acompañar los procesos de otro, tiene un montón que ver con escribir. Y yo casi que no puedo escribir porque básicamente no puedo estar en la calle. Ujú. Así de Acá simple. José dice, típico, tu creatividad está depositada en los otros, ¿no? Bueno, creo que es lógico que pase eso a veces, no está nada mal, y además está siendo creativa, pero quizás acompañando el proceso de otros, entonces es como Sí, que, mucha energía que hay que poner ahí. sí, y de hecho es mucho más una creatividad como digo, no la siento ajena a mi proceso. Digo, como no creo no estar generando contenido o no estar escribiendo por estar en realidad acompañando, porque de Ujú. hecho iba a hacer este comentario que estoy hiper harta igual que todo el mundo y la verdad no veo la hora de que esto se termine. En un montón de cosas ya me saturó, nada, Ujú. llegué a límites míos muy graciosos, ya como de lugares de histeria, de cambios de humor durante el día que ya no me soporto. Ujú. Y dar clase, estar en el proceso creativo de otros, estimularlo, acompañarlo, formar parte, lo que sea, me hace estar un poco en una nube de pedos muy divertida, que es que mientras estoy encerrada acá, estoy flotando medio por ahí, como que esta realidad que en este momento no me interesa, no me gusta, no me rinde. Todo mi trabajo, o sea, o la mayoría de mi trabajo escrito tiene que ver con que a mí me excita la realidad, básicamente, como el estar en la calle. Claro. Siempre digo, o bueno, han dicho cuando presentaron mi plaqueta, como para mí no hay mejor ficción que la realidad, o sea, es la ficción que más me divierte. Y, Claro. y como no estoy palpando realidad en este momento más que la virtual, de alguna forma,
me siento como un poco gato encerrado. Sobre todo se sobreentenderá que no puedo escuchar conversaciones ajenas, que es básicamente el eje de mi libro, y es algo en lo que cuando conocí a los chicos yo estaba trabajando ya desde el 2016 con esos textos, y en 2018, digamos, hicimos un freno y publicamos Los Amigos de lo Ajeno, y es algo en lo que no quiero dejar de trabajar nunca, o sea, es tal vez lo más orgánico de mis procesos creativos, como nunca me planteé hacerlo, no fue una idea, no se me ocurrió, fue algo que simplemente compulsivamente empecé a hacer, Claro, claro. sin Yo lo parar. que no noto mucho en vos, no solamente en la plaqueta, sino en las cosas que haces, en la fotografía y todo, como que la observación del mundo fuera de casa, ¿no? Sí, Es dentro de fundamental. casa también, pobre, si no. Claro, pero quiero decir, como es muy, muy importante, es como una fuente de inspiración muy, muy grande. Entonces, pero yo creo que sí estás siendo creativa, como te decía, ¿no? Por ahí desde otros lugares, acompañando a otros, Sí, eh, total. se hace ahí algo. Y además, 20 alumnos individualmente, acompañando el Sí, proceso semana a semana, si eso no es creatividad, decime qué es. sí, Eh, sí, pero bueno, más que nada empezar, bueno, ya empezamos, ¿no? Pero me gustaría que me me cuentes un estoy. poquito, que les cuentes al público, a la gente que está acá conectada, que es, vos manejas muchos lenguajes creativos, te movés por, digamos, distintas zonas, que nos cuentes más o menos, yo lo sé, pero por ahí alguno no, así que nos cuentes más o menos cuáles son esos Bien. rumbos. Me estoy riendo porque mientras hablas veo algunos de los comentarios que aparecen abajo. Me gustan estos vivos de Instagram en el que aparece tu prima, tu hermana, tu amiga Avance. a decir cosas guarradas, aprovechan el anonimato. Eh, bien, sí, soy bastante interdisciplinaria o multifacética. Eh, Ujú. Bueno, escribo, técnicamente estudié artes visuales, así que esa sería como, entre comillas, mi profesión. Ujú. Soy profe de artes visuales, o sea, es decir, es lo que estudié formalmente en la universidad y Ajá. por fuera de la universidad con un montón de profesores. Eh, Soy fotógrafa, también trabajo en formato de 35 milímetros analógico hace un montón de años. Estudié también dramaturgia y teatro un montón de años. Eh, Eso tal vez responda a algunas personas que me han visto como recitar en vivo. Esa es la explicación a por qué esa cosa de, la interpretación. Básicamente estudié un montón de años teatro y desde que dejé de ir a teatro nunca más actué en ninguna parte. De hecho, la mayoría de las personas que me conocen nunca me vieron actuar. Eh, Tendré que trabajar en terapia el por qué estudié tantos años y lo bloqueé ahí y lo dejé ahí, pero encontré que de golpe la posibilidad de recitar en vivo eh, ponía en juego todo eso que en algún momento me interesó de lo físico, de lo corpóreo, digo, como esto de que justamente el escuchar conversaciones, esto de los amigos de lo ajeno. Quiero aclarar que es muy gracioso esto porque, sobre todo para Facu, que fue mi editor de Los Amigos de lo Ajeno, que fue un proceso súper hermoso y del que estoy siempre recontra agradecida porque fue re enriquecedor, y él es un editor de puta madre, acompaña el proceso desde un lugar súper respetuoso, responsable, alentador. Fue como re elevador trabajar con Facu en la plaqueta, y no tenía título hasta bastante, o sea, muy poco tiempo antes de que salga, no tenía título, y ninguno de mis textos tenía título porque yo no titulo cosas. Ese es otro tema que tengo. No me cuesta nada capaz escribirlo, pero los títulos me metabloquean. Y, Ok. y fue re divertido el acercamiento a los títulos, que se lo debo totalmente a Facu. Tuvimos unos encuentros muy divertidos en, bueno, vamos a titular todo esto porque tenemos un libro entero que titular. Claro. Y lo de los amigos de lo ajeno fue también una conversación.
que tengo grabada, porque bueno, también funciona mucho esto que dijiste como de la observación. Tengo una memoria visual como hiperdesarrollada que a veces me sirve solo para estas cosas, porque por ejemplo para estudiar, tipo soy un queso, pero tengo recuerdo, o sea, como tengo la capacidad, digamos, como de recordar muy nítidamente conversaciones sin ni siquiera tener la necesidad de anotarlas, Wow. porque justamente recuerdo lo que vi. No es intrínsecamente la conversación, primero es la imagen, o sea, Ujú. focalizo en una imagen y cuando esa imagen está como totalmente ya pregnada a mi cabeza, es la voz, es como siempre esto del cuerpo. Primero hay un cuerpo que evoca una voz, que es lo que me divierte también de poder recitar. Claro. Y Los amigos del ajeno, lo dijo una profesora mía del secundario, que era muy facho, muy desagradable, y nos quiso explicar que le habían robado, y no quiso usar, o sea, empezó como a darle vueltas a no querer decir un negrito de mierda, entonces dijo, Claro. un chiquito, un no sé qué, y hacía de color, dijo como una cosa así, y lo quiso resumir como para quedar mejor, como para aclarar, y dijo, un amigo de lo ajeno. Y alguien, y alguien le dijo como, un amigo de lo ajeno, claro, como el que te saca lo que no le corresponde, lo que no es suyo. Y para mí fue muy gracioso porque nunca había escuchado que alguien le diga a un ladrón o a un chorro los amigos amigo de lo ajeno. Y Claro. me pareció súper poético y me quedó regrabado porque era como, no es un enemigo, no es justamente, no pareciese que un amigo tome posesión de algo en Claro. contra de esa otra persona, sino como que hay un acuerdo medio tácito de que el otro lo está exponiendo para que alguien lo tome. Y yo siento algo sobre eso, sobre las conversaciones en la calle o en los lugares públicos, que me, me da mucho placer lo que concierne a las personas cuando se habla de intimidad, como lo falso que es el término, como, o el concepto erróneo que se tiene sobre la intimidad, porque de hecho todos los textos que tengo en el libro y otros miles que tengo anotados por fuera, eh, son de cosas súper íntimas, que uno diría como hasta como, ay, te querés tapar de, me han mandado mensajes de, ay, qué miedo que me escuches hablando en la calle, ay, Luciana, qué miedo que me han dicho un montón de veces post fechas de leer, me llegan inbox de gente desconocida diciendo, ay, me dio un miedo de que me veas en algún lado y me escuches, y en Claro. realidad es esto de, ¿por qué estás hablando en un lugar tan público, De algo justamente? que no querés Claro, compartir de última, ¿no? Es como que si esas charlas en el momento, o sea, lo que interpreto que estás diciendo, en las charlas en el momento que salen de la boca de quien las diga, ya no son parte de ellos. Ya exacto. es como el que saca la basura. No te puedes poner a reclamar de eso que ya te desprendiste. Te estás desprendiendo de Exacto. las palabras. Entonces no puedes ir ay, no, pará, no, porque ahora no, es mío en realidad. No, Sí, ya sí, está. Y te sí, sentís sí, total. como esta cualidad, digamos, que tenés a la hora de escribir, boucherismo poético, dice Agustín, total, Ay, Agustín, total, sos total. terrible. Y ahí acá Facu dice, y a la vez la ficción es un poco sacar la intimidad de quien escribe. Sí, Mm, también, claramente. O sea, vos no elegís contar eso, y además cuando lo escribís no es que tenés el grabador y lo estás sí, transcribiendo, estás haciendo todo un proceso poético interno, ¿no? Un proceso creativo interno. sí, es Seguramente, que ¿por eso qué te es, llamó eso la atención en otra cosa? ¿No? sí, es que eso es algo que me han preguntado muchas veces también y me re divierte, lo hablo un montón con mis alumnos también a la hora de empezar a plantear este tema de la ficción y la realidad, que hay mucha gente que escribe como con una deuda, como estás endeudado con la verdad, ¿viste? Como esta idea, esta noción súper católica de la verdad, como esta cosa Claro. absoluta a la que nos debemos porque porque la necesitamos y la verdad es que la escritura es la mejor de las mentiras, digo, no tiene que ser verdad, tiene que ser Total, creíble, dicen. Eh, total. y me han preguntado muchas veces como, che, esta conversación que leí tuya, ¿es totalmente verdad? Y yo pregunto como, ¿verdad en qué ¿Importa? sentido? Claro, Claro. y me Como es dicen, no, importante. porque lo necesitan, ¿viste? Como si eso lo Totalmente. hiciese mejor, ¿viste? Acercarse a la verdad nos hiciese mejores. Y,
Y claramente yo tomo decisiones sobre los textos que son mentiras súper útiles y estéticas, de sonido, de construcción, que tienen que ver con la búsqueda y que mientras que respondan a esta idea de que el texto es creíble, me es completamente suficiente. De hecho, nunca jamás voy a decir, no, sí, este texto lo toqué en tal lado y no... Tipo, si una vez que sale de acá, de donde sea, y va al papel, es ficción, ya es mentira. Pero totalmente. O sea que, porque con ese criterio que nos podemos sentar a charlar 1.000.000 de horas acerca de qué cosa, si el periodismo es o no en realidad, es verdad. Ese afán por buscar verdades en el universo, qué sé yo. Como el que te dice, vos quisiste decir esto con esa poesía, ¿no? Y, no sé. No sé, que es capaz que, y si interpretas otra cosa y te hace feliz, está muy bien también. Sí, también hay algo que me parece hermoso de la lectura en vivo, que de hecho yo no narro en vivo hace muchos años, o sea, hice, cuando era mucho más chica, hice talleres de narración y un montón de cosas vinculadas, pero de pararme en escenarios a hacerlo no lo hago hace muchos años, y hay algo de esto ay, se me fue. Recién dijiste algo que me hizo pensar en eso. Ay, ¿qué fue esto último que me dijiste? Va a llegar. No sé, No, de encima la verdad, de las interpretaciones que les quieren dar a nuestro texto. Esto de la necesidad de interpretar, ¿no? Como no es suficiente con sentir, como yo prefiero ir a un lugar donde me hagan sentir algo, no tengo ganas de ir a entender cosas, como no me interesa como entender lo que, por ejemplo, vos quisiste hacer con tu texto, como parece, si no, esto lo digo mucho siempre y a mí me lo ha dicho un profesor y me cambió la visión de mi trabajo y del trabajo de los demás, que cuando explicamos cosas justamente con la idea de que el otro lado hay alguien que me tiene que entender, estoy dando por supuesto que el otro lado hay alguien que no sabe algo, que no entiende, que es medio boludo, porque él tiene que entenderme. Y es como, yo no quiero que me entiendan todo el tiempo, yo quiero que sientan. Si yo puedo reproducir esa sensación, por ejemplo, por eso, de hecho, por si alguno leyó el libro también o lo quiere leer y se lo pregunta, por lo general los escribo en el mismísimo momento en el que los estoy escuchando. Tengo un montón de cuadernos tamaño mochila, riñonera, que me llevo cuando viajo, donde los tengo todos registrados, pero porque también no solo me interesa el tema del que están hablando, a veces de hecho ni siquiera me interesa el tema, me interesa el modo, como hay ciertas cosas, ciertas dinámicas con el lenguaje que se genera entre la gente que se ganan solo escuchando, que yo jamás en mi vida se me podrían haber ocurrido sentada en mi casa. Porque yo ya tengo desarrollado todo un modismo del habla, yo ya sé cómo hablo, ya sé qué gestos hago, me hartan mis lugares comunes, yo necesito los lugares comunes de otros que sean impropios para mí. Claro, totalmente. Y eso es exactamente la diversión. Me acuerdo del texto de estos dos hinchas que están hablando sobre, bueno, el partido y tal. Eso es como muy ajeno, totalmente ajeno. A mí, claro. Claro, entonces es como, bueno, ¿y qué te llama la atención? Porque además es eso, ¿no? ¿Qué te llama la atención a vos, que estás desde afuera, mirando esa conversación y escuchándola? ¿Qué te llama la atención para registrar eso? Seguramente hay un modismo que registraste que por ahí otra persona no registraría. Y mientras hablabas pensaba mucho en que quizás algo de teatro, ¿no? Hay ahí como restos de cositas del observar y para armar personajes, ¿no? Sí, total, porque de hecho los primeros textos, la mayoría de los primeros textos que escribí de esto, de hecho ese que vos acabás de nombrar, es un viaje en mi muy amado 160, por siempre agradecida, te extraño mucho donde sea que estés y me escuches. Yo sé que no le habrá salvado una noche el 160, ¿no? Una. Que de paso quiero hacer esta publicidad de que la mochila con la que viajo a todos lados y tengo siempre los cuadernos, tengo el parche del 160 que me hizo Leopo. Me encanta, es muy absolutamente bueno. Amor, que además es el que acá en miniatura dice Claypole, o sea, el que me lleva a mi casa desde Capital.
Hermoso, Eh, hermoso. amo mal ese parche. Yo estudié teatro en Almagro Ujú. y siempre fue días de semana, como lunes, martes, y yo soy de Bursaco. Entonces me esperaba, como siempre, después de entrenar, una vueltita bastante larga a casa. Claro. Y quedaba tan, después de las clases, los entrenamientos de teatro, quedaba tan vibrada, como tan con esta cosa del cuerpo, el cuerpo re latiendo, que Ujú. cuando me subía al bondi no podía parar de mirar eso en otros, como el Claro. cuerpo, las posturas, qué generás cuando hablas. Y una de las primeras conversaciones que anoté fue esta que vos acabás de nombrar de los dos hinchas, que estaban como paralelo a mí y generaban un movimiento entre ellos que era una especie de danza, como si cada vez que se hablaran y se respondieran, uno le diera el pie con el brazo, como, Ay, viste que re. esto, viste que aquello, como si estuviesen jugando un ping-pong de lo que uno imagina en una conversación, que es como un ping-pong de palabras, pero ellos lo hacían Total. físicamente. Y me empezó a llamar mucho la atención y de golpe cuando escuché realmente lo que estaban hablando, a mí me emocionó mal, de hecho, porque por esto que decís, de tan ajeno, de tan... es como la necesidad de estar un rato ahí, fue como, me dieron el placer de estar un rato en esa realidad totalmente, en ese lugar de la intimidad totalmente ajeno a mi vida, a la posibilidad de mi mundo, de mi contexto, Ujú. de algo que no voy a sentir nunca además, y que solo lo puedo sentir a través de otro. Como, Claro. bueno, para los que no lo leyeron, bueno, ahora después lo puedo leer capaz, ese texto habla esto del fanatismo futbolero. A mí no miro fútbol, no me interesa el fútbol, pero hay algo que siempre me gustó y me va a gustar, es justamente el lenguaje del hincha, esa cosa Total. inexplicable, ese amor como entre tóxico y delirante, y al mismo tiempo súper infantil a veces, como de un lenguaje re... No sé, hablan del partido de fútbol o del club como no hablarían tal vez ni de su madre. Sí. Entonces, total, todo ese registro, ese lugar desde de la dulzura, provocado de un lugar totalmente inconexo, fue hermoso en su momento y a partir de ahí fue como un toque, como estar todo el tiempo queriendo escuchar, no solo en los transportes, ¿no? Sino en los lugares en donde estoy en silencio, como también tiene que ver mucho con un lugar de tránsito para mí, el principio de los amigos de lo ajeno. Ujú. Siempre me estoy trasladando, o sea, siempre elegí estudiar en lugares en la concha de la lora, básicamente, porque la carrera la Muy hice en La fácil. Plata, o sea, Claro. Bursaco La Plata, después Ah, estudié teatro y dramaturgia en Almagro y en Caballito, y era un tiempo que yo soy re hiperactiva y para mí era como perdido en un momento. Era como, claro. ¿qué hago mientras viajo? Y después encontré que básicamente viajar Era era todo. eso. Eh, de hecho, como al principio, antes de escribir conversaciones, las dibujaba, o sea, mis primeros cuadernos tienen dibujos de gente en los transportes, por lo Sí, general dormidas, porque son las posturas en las que más tiempo se mantienen quietos y me permitían dibujar, claro. pero después eso se transformó en conversaciones y nada, creo que esa idea también de pensar que todo ese tiempo que gastamos en trasladarnos hacia lo que tenemos que hacer, a veces el valor estaba en ese traslado, como en ese lugar del movimiento. No sé si Claro. después cuando llegaba a donde tenía que llegar lo disfrutaba tanto. Es muy, acá bueno, hay algunos comentarios, yo te dejo hablar y se me van algunos. Acá alguien, no sé, Mecha, Mecha puede ser, ahí está. Sí, La verdad la hará libre, dice. es una amiga, Y obviamente. mucho aguante Turdera, Bursaco, tipo, todo eso. Y bueno, yo decía la pasión y ay, el romance de los hinchas es increíble, totalmente. Totalmente. Y Boris decía fascinación antropológica por la barbarie, pareciera Sarmiento Chocho. Eh, pero Besos a Sarmiento. hay como ciertos detalles en los textos tuyos que es como que está el movimiento, está el espacio, con un detalle, con una cosa, es como un taca, bueno, marco ahí, acá es donde estoy. El texto donde está este chico que está pasado y se le caen las cosas en el bondi y ese movimiento de las cosas,
es como está muy ahí, como muy preciso, y ahí se nota mucho la capacidad de observar. O sea, creo que es eso, ¿no? Y siento que el libro tiene eso, ¿no? Es una observación constante al entorno este en movimiento. Eso me encanta. Sí, es que creo que, bueno, justamente vinculado como a lo que me preguntaste al principio de qué lenguajes manejaba yo o qué cosas hacía. Por muchos años creí que nada, tenía el tic de la multifacética, que no podía parar de hacer cosas como algo malo. No del todo malo, pero sí como esto de que te tiran siempre como de focalizar en una cosa, como no puedes hacer todo, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Claro, Y sí. a mí me pasa que de chica, de re chica, básicamente me crié en un museo de bellas artes, porque mi familia de parte materna son dueños del Museo de Bellas Artes de Bursaco. Oh, qué bueno. Lo cual claramente me condicionó de por vida, o sea, yo soy quien soy en gran medida por esa razón, y mi primer lenguaje, más allá de el haber aprendido a hablar cuando era chica, porque aprendes a escribir luego, fue la imagen. Y el elaborar imagen requiere la capacidad de observar. Y, y creo que hay un entrenamiento en esa sensibilidad que solo pueden inspirar los buenos profesores, y he tenido la dicha de tener muy buenos profesores toda mi vida. Directamente, más que profesores, creo que un profesor es mucho más que eso, digo, como un maestro, referentes, digo, que me han cambiado como la visión. Y creo que el entrenar el lenguaje visual para después escribir es, no hay con qué darle. Como quien tiene entrenado el ojo y tiene entrenado ese lugar de la sensibilidad, tiene la mitad de la cancha ganada. En la parte visual, ¿vos sentís que el decante a la escritura fue como, era obvio que iba a ir para ahí, o fue algo que te nació por alguna cuestión en particular? Eh, Esto es, ojalá que esté alguno de mis amigos de la infancia y eso porque se van a reír, o algún familiar. Bueno, igual esto queda bastante obvio porque, nada, 5 minutos de esto y es obvio. Yo hablo hasta por los codos. Eh, y hablo un montón desde el santo día que aprendí a hablar. De hecho, cuando era re chiquita, los amigos de mi viejo le decían que dónde estaba mi botón de off para apagarme, Ay, no, qué feo ese porque comentario. parecía una radio. No. Y de hecho me gustaba mucho contar historias. Eh, Hasta hay videos VHS grabados muy graciosos en los que mis primos están haciendo otra cosa, básicamente, y yo me acerco a la cámara y empiezo a relatar cosas sin sentido, como ficciones, de Sí. estar todo el tiempo en ese estado medio imaginativo, y además siempre tuve una familia que me sobrealimentó. O sea, nunca me Ujú. dijeron como, no, ¿qué estás hablando? No sé qué, como al contrario, siempre tirando leña a ese fuego, como de, ah, sí, y qué cosa, y qué otra, mis viejos sobre todo. Ajá. Hasta que un día básicamente me dieron ganas como de escribirlo. Y, y hice el comentario, básicamente, de quiero escribir historias. Y mi abuelo materno, el dueño del museo, me dejó arriba de su escritorio mi primer cuaderno y lapicera. Y, y Qué fue lindo. gracioso porque empecé una historia que no terminaba nunca, era como un cuento interminable, porque te juro, eran páginas y páginas, y al personaje nunca terminaba como de ocurrirle nada en particular, pero era como un estado, y había algo de mí que no lo quería terminar nunca, ¿viste? Como me gustaba tanto estar ahí. Claro. Eh, y empecé a llevarme ese cuaderno al colegio, porque mientras estaba en clase yo quería seguir con esa historia, esto tipo quinto grado, y la profesora de lengua del colegio se dio cuenta que yo estaba en cualquiera y nunca entendía en cuál estaba, hasta que un día vio que tenía algo abajo del escritorio y me confiscó este cuaderno, me lo sacó, me cagó a pedos, y se lo llevó y me dijo, te lo devuelvo en unos días, tipo, vos tenés que prestar atención a la clase, bla. Yo me quedé re mal, pero fue como, bueno, ok, yo me la mandé. Al par de días, esta mujer, que es increíble y que, bueno, no está viendo esto, pero sabe lo mucho que se lo debo y que la quiero, llamó a mi casa, pidió en el colegio el número de mi casa, porque me había leído el cuaderno y se la voló que yo esté en clase de lengua básicamente escribiendo un cuento, y le dijo a mis viejos, lleven a Luciana a un taller literario, ahora. Ay, no, qué increíble. Y gracias a esa mujer, que increíble esos maestros del colegio que no abundan básicamente,
mis viejos averiguaron y empecé a tomar clases a los 11 con Iris Rivera, que es escritora infantil argentina, que es una bestia humana, que tuve la suerte de que vive en Longchamps, que es acá al lado, y tomé clase con ella 11 años. Bah. O sea, después le solté la mano porque me la soltó ella también como, bueno, dale, egresá, andá a tomar clase con otras Aprende personas. cosas. Y Claro. sí, bueno. Bueno, pero habla muy bien también de ella. Acá Pauli Chismo dice, amiga de lo ajeno. Bueno, un gran robo fue ese para... Sí, ese para- fue el robo del siglo, por lo menos del mío. Y nada, y ¿Qué desde pasó? entonces, Pregunta obligada. ¿Qué pasó con ese cuento que nunca terminaba? ¿Terminó en algún momento? no, ¿No? ¿Lo no, tenés no, todavía? no, y lo perdí. ¡No! ¿No te Lo acordás único, de un pedacito, nada? sí, lo único que recuerdo era que la trama base era un gato que perseguía a la luna Ay, y que, no. y que nunca la alcanzaba y que todos los días cuando se hacía de día se frustraba y volvía a planear cómo atraparla a la noche y como que la luna le jugaba un juego medio como de seducción, como de, dale, me vas a atrapar, pero no, y se iba moviendo y él iba recorriendo como jardines de casas, intentando como cazarla, una cosa así, pero el base era un gato intentando atrapar a la luna y nunca lográndolo, Muy y nunca hice que genial. lo logre. Me hiciste Tipo, flashear mucho Ghibli. No sé si consumiste alguna vez Ghibli. Estudio no. Ghibli, las películas de animación de Ghibli, te Ah, las sí, recomiendo. Te sí. van a De hecho, las encantar. consumí ahora en cuarentena, bastante. Consumí, tipo, Me la consumí en cuarentena, eh, todo el estudio Ghibli por la mal. nariz. No, pero son hermosos. Yo dije esa palabra, horrible. Pero está bien. No, pero hay muchos gatos además, entonces en muchas películas hay gatos y bueno, me hiciste flashear así, y además como esa estructura de la repetición es muy infantil, es muy de las narraciones infantiles, o sea, eras súper mega, digamos, podías expresar eso que te estaba estimulando a tu alrededor, porque seguramente a esa edad lo que estabas leyendo o viendo tenía que ver con esas estructuras repetitivas. Entonces, bueno, qué Sí, flashero lindo. Me y encanta. también creo que en ese momento también me encantaba la idea de como fue cuando empecé a tener la noción de la posibilidad del personaje. Como el gato para mí era un personaje y yo no quería que Claro, su vida o su historia muera en ese cuento, yo quería que le sigan pasando otras cosas. De hermoso. hecho, mi narrativa, como esas boludeces que hacía yo de contar historias en voz alta a mi familia y empezar a narrar cuentos de la nada, repetía siempre los mismos personajes. De hecho, hay uno que hoy en día a veces algunos familiares me apodan así, era que yo inventé la vida de nada, para carne de diván, para terapia, yo inventé la historia de una muñeca asesina que se llamaba Balala, Ok. y Balala hacía unas maldades horribles y yo la contaba como una historia de terror y hacía, bueno, esto está en los VHS y son muy graciosos, hacía todos los gestos de lo que pasaba, como empecé como con la onda de la narración, y mis viejos explotaban de risa y yo Me siempre decía encanta. que igual Balala conmigo, todo bien, como a mí nunca me iba a hacer nada, básicamente porque yo era la Vos la que creaste. era la publicista de ella, tipo, si yo hago que Claro, ella ¿qué viva, puede hacer? ¿cómo me va a matar a mí? Claro. Y era hermoso porque ponele, quedó ahí como la anécdota que mi mamá se moría, una vecina nuestra que es su amiga, un día me escuchó contar una historia de Balala y le pareció re perturbador y le dijo a mi mamá, llevar al psicólogo, como, ¿por qué está hablando de la historia de una muñeca asesina? Y mi vieja como le dijo, sí, sí, y me le dijo, es su imaginario, o sea, ella está divertida en esa idea de que hay una muñeca haciendo tal cosa. Pero me encantaba esa idea del personaje, como de poner a la misma persona en ciertas circunstancias y ver cómo reaccionaba. Que es algo esto que recupero de la calle también. Como digo, Claro. ¿por qué esto de que según el lugar en el que estás en la calle te inspira a hablar ciertas cosas con algunas personas? Uno de los textos que tengo en el libro que a mí siempre más me impactó y tuvo como el eco más gracioso cuando lo subí, es uno que escuché en la casa de depilación,
que literalmente, o sea, es como esto de lo que me interesa de la noción de la intimidad, yo estaba en esos cubículos de cartapesta que tiene la casa de depilación, que soplás y se cae en efecto dominó todos los cosos con las señoras adentro, y al lado mío había otra señora acostada depilándose, ¿no? Seguramente sola, tipo, y contándole Eso, la vida. que vos estás abierta como un pollo, te están sacando los pelos de hasta donde no llega la luz del sol, y la señora que te está haciendo eso, que no te conoce, te pregunta, por ejemplo, qué tal tu vínculo con tu marido. Totalmente. Y hay algo de eso también, de que en el desconocido, de hecho yo tengo flotando por la internet una plaquetita en formato ISO que me autoedité hace un montón de años que se llama Desconocidos, que ese era mi interés, era qué pasa que con la gente desconocida generamos una intimidad súper breve y fuerte, esa cosa del borracho que, por ejemplo, en un bar te cuenta el peor hecho de su vida, porque hay algo en eso, hay como una relajación en el depositar en un desconocido una información que vos no podés manejar y que tal vez alguien que te quiere o te conoce tampoco. Claro, total. Y ese día en la casa de depilación sentí eso y me pareció fuertísimo porque la conversación entre ellas era durísima. Y la señora que le estaba poniendo la cera a la depiladora seguía indagando y se daba cuenta que la mujer se estaba rompiendo. ¿Y qué hacía? Le ponía más cera caliente a su situación, como, te voy a quemar, te voy a arrancar los pelos y vos te estás abriendo esto. Vos viniste, vos te pusiste. Entonces, como también esa noción de intimidad con un desconocido me parece súper interesante. Como... Sí, la exposición a la opinión ajena también, ¿no? Como, bueno, fíjate. Que también que también hay mucho en el libro de esos encuentros furtivos de, ¿te acordás que tal y tal cosa? Y ese encuentro furtivo con alguien que por ahí hace mucho que no ves o lo que sea, te despierta cosas, te saca del lugar común, digamos, de la charla cotidiana por ahí que puedes tener con alguien que conoces y con quien convivís. Sí, o premeditada, como decir, viste, uno tiene esa posibilidad de ensayo en la vida cotidiana, como, voy a ir a encontrarme con fulano, y no sé, la gente que tiene la cabeza como muy a full es, bueno, puedo contarle esto, puedo hablarle de esto. Todo el mundo tiene un sinfín de frases hechas, premeditadas, para responder a ciertas circunstancias, hasta esto, viste, como esto en este entorno pandémico, ¿no? ¿Cómo andás? Y bien, acá andamos, tranqui, llevándola como puedo. Hay como, sí, entre 5 y 10 respuestas base premeditadas que uno pone enter y manda. Y capaz esto, te cruzás con el verdulero nuevo, que es la única persona que podés ver en este entorno por fuera y te pregunta qué onda y capaz le decís, le contás una anécdota de algo que te pasó ayer a la noche. Total. Entonces como, no sé, creo que ahí hay un lugar más honesto del lenguaje, como mucho más honesto que con alguien que realmente conoces, que te podía ofrecer a alguien con quien realmente ya tenés un lenguaje previo, como donde ya hay códigos, por eso las ansias que tengo en este momento de mundo, de calle, claro. de gente, de nadie, como no quiero saber quién sos, y hay algo mío también ahí que me encanta estar en silencio y me encanta que no sepan quién soy, que ni se sospechen que hay algo de lo que ellos están diciendo que a mí me interesa. Eso de que ser nadie por un ratito en la calle, que sos nadie y sos parte del mare magnum ese de gente que a veces va fluyendo por la vida, como que estamos sin identificación y eso nos da algunas libertades, ¿no? Sí. Te puedo contar mis peores miserias, total, ¿qué me importa que me juzgues? Si no tengo que mantener ningún rol frente a vos, ¿no? Y eso creo que eso hace más interesante ese captar y observar de afuera, ese maravilloso, es mágico. Sí, y porque además lo que pasa en la calle es medio Las Vegas, queda en la calle. ¿Qué es la calle? Es un lugar súper etéreo, como no te voy a volver a ver. La calle? ¿Cuándo termina la calle? O sea, claro, nadie lo puede decir. Claro. ¿Qué dice Facu ahí? Dice, un poco publicar, contarle algo íntimo a lectores conocidos, tiene algo de lo que decís. Bueno, eso te quería preguntar, porque eso que pasa en un espacio desconocido, ajeno,
en un libro se vuelve propio. En un libro Mm. tiene tu nombre, tiene Sí, el claro. título que vos pensaste, tiene las palabras que vos decidiste poner, que son total, todas elecciones. Y gente preguntándote si eso que dijiste es verdad, como si esa verdad que estuviera en el libro fuera, o sea, se pudiera transferir a vos. ¿Sos real o no sos real, no? Claro. ¿Qué sentís con respecto a eso? Em, por eso digo que tal vez, o sea, es más, Los Amigos del Ojeno es del 2018 y Ujú. yo desde entonces seguí con esta acumulación de escuchar y de reproducir conversaciones, pero escribí muy para otros lados. Bueno, esto que hablabas muy vos de la crónica, soy re de la crónica personal también, como de Ujú. escribir sobre ciertos días de mi vida o sobre ciertos hechos. Laburo un montón ese contenido también, de hecho es algo que tengo muchas ganas de editar, porque Ujú. noté también el grado de acumulación que tengo de esos textos y que hay muchos que me interesan. Pero hay algo en eso de la pregunta de si es verdad, de si yo soy verdad, si lo que digo es mentira, que sinceramente me encanta. Me encanta esa desconfianza. Porque también no sé un poco qué les hace pensar que me ha pasado esto. Bueno, esto fue muy gracioso y me sigo riendo porque el mensaje que recibí me flasheó. Hay uno de los textos en Los Amigos del Ojeno que se llama El Roto, que es una Sí, conversación de una chica que en realidad está hablando por celular en la parada del bondi con el novio y están discutiendo, ¿no? sí. Yo subí ese texto el día que lo subí a Facebook, que literalmente usaba a veces Facebook como eso. Yo llegaba, lo acabo de escuchar, lo voy a anotar ya para no olvidarme nada de lo que me gustó, y ponía enter para que me quede registrado y no perderlo, ni los corregía. O sea, como así, pum, enter. Lo subí y una piba se enojó una bocha, loquísimo, lo tomó muy personal y me dijo como que era, casi te diría como una vergüenza, que yo estuviese apañando con ese texto, como diciendo que mi opinión era que eso, los celos, porque ese cosa habla mucho de la confianza y los celos, como bancando los celos, bancando los ataques de histeria en una relación y decía como, eso es tóxico, no es constructivo. Y me mandó un choclo así y yo le dije, ¿y en qué momento yo dije que yo pensaba eso? O que yo lo estaba alentando, como leer un poco más allá de la ironía de por qué lo selecciono. O sea, Claramente. Y esa y aparte, pretensión de realidad. ¿Qué sabe ella si vos flasheaste todo eso y claro, dijiste, bueno, yo lo voy a poner acá, va a ser como que es verdad, pero capaz que no? O sea, creo que eso es lo más divertido cuando nos sentamos a leer, no saber, y está no buenísimo. saber. Es como, cuando vos te acercás a un texto, no tendrías que, o sea, no hay que presumir que eso que estás leyendo es o no una verdad. Estamos tan necesitados, ¿no? De Sí, eso. Te escuchaba y pensaba un poco en esto, es una pregunta que vengo haciendo y que me interesa mucho, que me hablabas recién de la catarsis, perdón, de la catarsis, de la crónica personal tuya. ¿Hacés catarsis en la forma que a vos se te cante pensar la palabra, ¿eh? Catarsis sí, como lo que obvio. quieran. ¿Hacés catarsis cuando escribís, cuando pintás, cuando sacas una foto? O sea, ¿utilizás los distintos lenguajes para descargar, para liberarte, para sacar de adentro hacia afuera? Está bueno, es una buena pregunta. No todos. Por ejemplo, la fotografía para mí no es un medio para la catarsis. Ujú. Eh, de hecho, suelo fotografiar en estados de muy vibrantes, pero muy vibrantes como positivamente. De hecho, la mayoría de mis fotos tienen que ver con mis viajes. Y son momentos en que en realidad la foto aparece más como un medio porque soy muy nostálgica, y la Ujú. foto para mí es como la posibilidad de esto de te detengo para siempre, un poco que necesito detener esto para siempre, no me quiero olvidar de esto que vi, es como un empujón a mi memoria, a pesar de confiar en que mi memoria visual es muy buena, Sí, eh, y volver a esos lugares me hace, volver en las fotos a esos lugares me hace volver a mí, a lo mejor de mí, porque me hace volver a un estado en el que yo era feliz, en el que estaba bien, o total. en el que percibir algo me hizo sentir mucha dicha. La escritura, por Muy, otro lado,
se va a Sí. cortar en 12 segundos. Así que Bien, retomamos en el que sigue. Dale. bien. Si no, te voy a cortar justo ahí y no quiero. No, Dale. Así dale, que quédate perfecto. con eso que me estás contando y